para Sinclair Fine Foods. En nuestro nuevo y emocionante capítulo, las copas de cristal tintinearon en el comedor privado de Ellsworth, el restaurante más exclusivo de Boston. Sonreí cuando Edward Montero, inversor principal de Meridian Capital, levantó su copa con genuino entusiasmo. Después de meses de negociaciones, finalmente había conseguido una inversión de $8 millones para llevar el negocio de alimentos especializados de mi familia a nivel nacional. El champán corría, los inversores estaban radiantes y mis padres parecían más felices de lo que los había visto en años. Mi nombre es Adriana Sinclair. Hace 8 años, abandoné una prometedora carrera financiera para salvar la tienda gourmet de mis padres. Todos pensaban que estaba loco por dejar mi salario de 6 cifras por un negocio familiar que estaba a 3 meses de la quiebra. Pero vi potencial donde otros solo veían riesgo. Recuerdo cuando la tienda de tus padres era solo esa pequeña tienda en Cambridge, dijo Carmen, mi exprofesora de la escuela de negocios que me presentó a los inversores. Y ahora, mira esto, distribución nacional, un modelo de suscripción en línea y esas asociaciones de fabricación. Una transformación notable, Adriana. Sentí un resplandor de orgullo cuando los inversores asintieron apreciativamente. El viaje no había sido fácil. Reestructuré las operaciones, cambié el nombre de nuestra línea de productos, conseguí asociaciones estratégicas y construí una plataforma de comercio electrónico desde cero. Sinclair Fine Foods pasó de ser una querida tienda local a convertirse en una marca nacional en ciernes, y ahora nuestras mermeladas especiales y condimentos artesanales se envían a 48 estados. Nada de esto hubiera sucedido sin la visión de Adriana, dijo mi padre, levantando su copa. Cuando Isabel y yo iniciamos este negocio hace 25 años, nunca imaginamos que podría llegar a ser lo que es hoy. Mi madre asintió y sonrió, pero algo cruzó por su rostro, una vacilación que reconocí muy bien. Mientras los inversores discutían los planes de expansión que yo había preparado meticulosamente, sentí la mano de mi madre deslizarse entre la mía debajo de la mesa. Adriana, querida, susurró, inclinándose lo suficientemente cerca como para que su perfume me envolviera. Todo esto es muy emocionante, pero recuerde, cuando Alejandro regrese de su programa el próximo mes, será un mejor director ejecutivo para la empresa familiar. Usted ha hecho un trabajo preliminar maravilloso, pero él tiene la educación adecuada para esta escala. Mi hermano, Alejandro, el niño de oro, que había estado viajando por Europa durante el último año después de obtener su MBA, apenas revisando el negocio familiar que había estado reconstruyendo con mi sangre, sudor y lágrimas. Mantuve mi sonrisa firmemente en su lugar mientras apretaba la mano de mi madre, pero se estaba formando hielo en mi estómago. 8 años de jornadas de 18 horas, vacaciones saltadas y una vida personal pospuesta, y ella todavía me veía como el cuidador temporal del derecho de nacimiento de Alejandro. ¿Todo bien?, preguntó Montero, notando nuestro intercambio. Absolutamente perfecto, respondí, levantando mi copa más alto. Pero detrás de mi sonrisa, los engranajes ya estaban girando. El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Hace 8 años, yo era la estrella en ascenso en Morgan Stanley cuando mi padre me llamó con una noticia que lo cambió todo. El negocio familiar estaba fracasando. Se habían extendido demasiado con una segunda ubicación y la recesión había afectado duramente a sus productos alimenticios de lujo. Estaban a 3 meses de cerrar sus puertas definitivamente. Todavía recuerdo las reacciones de mi colega cuando dimití. ¿Dejas las finanzas para vender mermeladas elegantes?, había preguntado mi jefe con incredulidad. Incluso Alejandro, entonces terminando su carrera universitaria, había cuestionado mi decisión. Es un barco que se hunde, Maddie, había dicho. Déjalo ir y búscales algo más que hacer. Pero no podía dejarlo pasar. Sinclair Fine Foods no era solo una tienda, fue el legado de mis padres. Crecí viéndolos elaborar recetas, obtener ingredientes de pequeñas granjas familiares y construir relaciones personales con cada cliente.
Cuando dejé mi carrera financiera, no estaba simplemente salvando un negocio. Estaba preservando un sueño familiar. Los 2 primeros años fueron brutales. Trabajaba en el mostrador durante el día y me dedicaba a hojas de cálculo por la noche. Vendí nuestra segunda ubicación, renegocié contratos con proveedores y modernicé nuestros sistemas contables. Saqué una segunda hipoteca sobre mi condominio para financiar nuestra primera plataforma de comercio electrónico, luego dormí en un catre en el almacén durante 6 meses cuando no podía pagar la hipoteca ni el alquiler. Alejandro se graduó y ocupó un puesto inicial en una empresa de consultoría. De vez en cuando ofrecía consejos desde el margen, pero estaba demasiado ocupado construyendo su propia carrera para ayudar con el negocio familiar. A mis padres nunca pareció importarle su ausencia, y siempre se apresuraban a señalar que estaba adquiriendo una experiencia valiosa que algún día beneficiaría a Sinclair Fine Foods. Mientras tanto, estaba transformando el negocio. Nuestras conservas artesanales llamaron la atención de un bloguero gastronómico cuya publicación se volvió viral. Aproveché esa exposición para crear un servicio de caja de suscripción que ahora tenía 20.000 suscriptores mensuales. El año pasado, conseguí asociaciones con 3 cadenas nacionales de supermercados gourmet, aumentando nuestros ingresos en un 340%. A pesar de todo, mis padres permanecieron curiosamente ambivalentes acerca de mis contribuciones. Estaban agradecidos, ciertamente, pero siempre había una corriente subyacente de «esto es temporal» en sus elogios. Alejandro eventualmente asumiría el cargo de primogénito y único hijo, una suposición familiar tácita de que mi éxito no parecía cambiar en nada. Adriana, la voz de Montero me devolvió al presente. Los inversores me miraban expectantes. ¿Podría repetir eso? Estaba preguntando sobre su visión sobre la estructura de liderazgo de la empresa en el futuro, dijo Montero. Su plan operativo es excelente, pero quiero asegurarme de que estamos alineados en la gestión. La pregunta quedó flotando en el aire mientras mi madre se tensaba a mi lado. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando durante años. La estructura de liderazgo seguirá siendo como está actualmente, dije con cuidado, consciente de los ojos de mi madre sobre mí. Continuaré como director ejecutivo, y mis padres actuarán como embajadores y asesores de la marca para preservar la auténtica historia familiar con la que se conectan nuestros clientes. Montero asintió y apuntó algo en su libreta. ¿Y qué pasa con tu hermano? Isabel mencionó que está terminando un programa de MBA. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Alejandro acaba de completar su Executive MBA en Wharton. Se unirá al equipo de liderazgo el próximo mes y aportará valiosas perspectivas gracias a su experiencia en consultoría. Mantuve mi expresión neutral a pesar del familiar aguijón. Alejandro había pasado exactamente 3 fines de semana en la tienda en los últimos 8 años, sin embargo, mi madre hablaba como si él hubiera sido parte integral de nuestro crecimiento todo el tiempo. La mirada de Montero se movía entre mi madre y yo, sintiendo claramente la tensión. Ya veo. ¿Y cuál será su papel? Aún no hemos finalizado eso, dije rápidamente. Nos estamos centrando primero en cerrar esta ronda de inversión. Pero mi madre no había terminado. Alejandro siempre ha tenido la cabeza empresarial más fuerte de la familia, continúa orgullosa. Adriana lo ha hecho maravillosamente con los aspectos creativos, pero Alejandro entiende el aspecto financiero de una manera que será crucial para esta expansión. Casi me ahogo con mi bebida. Había sido analista financiero antes de unirme a la empresa familiar. Había reestructurado toda nuestra operación y acababa de asegurar una inversión de $8 millones de la que Alejandro no sabía nada. Sin embargo, de algún modo, en la mente de mi madre, él era el experto en negocios. Noté que Montero intercambiaba una mirada con Diana Torres, otra inversora clave. Algo cambió en la atmósfera. Un nuevo cálculo sutil que reconocí por mis años en finanzas. Estaban reevaluando el trato.
Señora Sinclair, dijo Montero con cuidado, nuestra inversión se basa en gran medida en la trayectoria y la visión de Adriana. Tendríamos que discutir cualquier cambio significativo en el liderazgo antes de finalizar el acuerdo. Mi madre pareció sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que los inversores podrían estar apoyándome a mí y no al apellido de la familia. Mi padre se aclaró la garganta incómodo. Por supuesto, dijo. Todos estamos en la misma página aquí. Adriana ha construido algo extraordinario y somos padres orgullosos y entusiasmados de tener a nuestros 2 hijos involucrados. Nada está escrito en piedra, la conversación desvió a temas más seguros, pero el daño ya estaba hecho. Mientras terminaba la cena, noté que Montero hablaba en voz baja con su equipo, con expresiones serias. Cuando nos despedimos, su apretón de manos fue más firme de lo habitual. Deberíamos hablar, murmuró. A primera hora del lunes, solo tú. Asentí, entendiendo perfectamente. Los inversores no habían pasado por alto el significado de mi madre ni las implicaciones de sus $8 millones. Mientras mis padres y yo regresamos en el limusina, charlaron entusiasmados sobre el regreso de Alejandro, aparentemente ajenos a lo que acababa de suceder. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, mientras ya tenía un plan formándose en mi mente. El lunes iba a ser interesante. Muy interesante, por cierto. Apenas dormí esa noche. A las 6 de la mañana del sábado, estaba en mi escritorio en la sede vacía de Sinclair Fine Foods, rodeado de hojas de cálculo, análisis de mercado y 8 años de documentación. El personal de limpieza pareció sorprendido de verme allí un fin de semana, pero se habían acostumbrado a mis horarios poco convencionales a lo largo de los años. Señorita Sinclair, ¿todo bien?, preguntó Pedro, nuestro jefe de mantenimiento, que había estado con nosotros desde que asumí el control. Me estoy preparando para una gran reunión, respondí, sin levantar la vista de mi computadora portátil. ¿Otro después de esa elegante cena de anoche? Trabajas demasiado, ¿sabes? Sonreí a mi pesar. Aprecio la preocupación, Pedro, pero esta es importante. Quizás la reunión más importante que he tenido. Después de que se fue, hice una llamada que había estado considerando durante meses pero que había pospuesto por lealtad familiar. Adriana, son las 6:30 de un sábado, dijo la voz atontada de Vivian. Mi antiguo profesor y mentor siempre había sido un madrugador, pero incluso esto lo estaba presionando. Necesito tu consejo, dije sin preámbulos. Y posiblemente tu ayuda. 45 minutos después, Vivian cruzó la puerta con 2 cafés y una expresión decidida. Después de explicarme la situación, se recostó y me estudió detenidamente. Has estado anticipando este momento durante años, observó. ¿Qué es lo que realmente quieres, Adriana? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras consideraba mi respuesta. ¿Qué quería? ¿Reconocimiento de mis padres? ¿El puesto de CEO que ya había estado desempeñando? ¿O algo completamente distinto? Quiero lo que me he ganado, dije finalmente. Y quiero dejar de fingir que mi familia valora mi contribución. Vivian asintió. Entonces hagamos algunas llamadas. Al mediodía hablé con Montero y concerté una reunión de emergencia con el equipo de inversiones para el domingo por la mañana. También llamé a mis empleados leales, Sofía de marketing, Jason de operaciones y Natalia de desarrollo de productos, para pedirles que vinieran a una sesión de estrategia urgente. Eran personas que habían estado conmigo desde el principio, que habían construido esta empresa a mi lado. Mientras Alejandro estaba fuera para encontrarse antes de su MBA, mis padres llamaron 2 veces, queriendo. Dejé que las llamadas fueran al correo de voz este fin de semana. No se trataba de Alejandro o mis padres, se trataba de asegurar mi futuro, con o sin Sinclair Fine Foods. El domingo por la mañana llegó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido,
haciendo proyecciones financieras hasta las 3 de la madrugada. Montero y su equipo llegaron a las 9 en punto. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y curiosidad. Madis, comenzó Montero mientras se instalaban en nuestra sala de conferencias, he estado en este negocio durante 20 años y he aprendido a confiar en mis instintos. En esa cena pasó algo que me preocupa. Tienes razón en estar preocupado, dije, deslizando carpetas por la mesa hacia cada uno de ellos. La página 1 es el organigrama actual de Sinclair Fine Foods. La página 2 es lo que sospecho que se verá si mis padres se salen con la suya después de que se cierre la inversión. El segundo gráfico mostraba a Alejandro como director ejecutivo, y a mí me habían asignado un vago rol de director creativo sin autoridad real. Montero frunció el ceño. Esto no fue lo que discutimos durante nuestras negociaciones, dijo. No, estuve de acuerdo. No lo fue, pero ha sido el plan tácito en mi familia desde que entré al negocio. No importa lo que logre, Alejandro es el presunto heredero de la empresa. ¿Y qué hay en la página 3? Preguntó Diana Torres, hojeando su carpeta. Respiré profundamente. Esa es mi contrapropuesta. La sala quedó en silencio mientras los inversores revisaban el documento. Describía una nueva estructura empresarial, una que no incluía a mis padres ni el nombre Sinclair en absoluto. Esto es inesperado, dijo finalmente Montero. ¿Estás proponiendo que redirijamos nuestra inversión a una nueva entidad que tú liderarías? Sí, dije, encontrando su mirada fijamente. Déjenme mostrarles por qué esto tiene sentido financiero para todos los involucrados. Le expliqué, haciendo clic en una presentación que había preparado durante la noche. La validación del mercado ya existe. Nuestra base de clientes no se conecta principalmente con el nombre Sinclair. Se conectan con la calidad de nuestro producto y la historia de la marca, los cuales cree. Los inversores escucharon atentamente mientras les detallaba cómo habían crecido nuestras ventas. Les mostré encuestas a clientes en las que los atributos más asociados con nuestra marca, innovación, sostenibilidad y conexión con la comunidad, eran iniciativas que yo había encabezado, no elementos heredados del negocio original de mis padres. ¿Qué pasa con las relaciones de fabricación?, preguntó Tomás. ¿No empezarías desde cero? Negué con la cabeza. Nuestros 3 principales socios fabricantes tienen contratos con disposiciones de renovación el próximo trimestre. He mantenido esas relaciones personalmente durante años. Ellos saben quién dirige realmente este negocio. A medida que avanzaba la reunión, expuse un plan de negocios completo para una nueva empresa, una que aprovecharía todo lo que había construido en Sinclair Fine Foods pero sin las complicaciones familiares. Es un trabajo impresionante para un fin de semana, remarcó Montero. Pero supongo que has estado pensando en esto por mucho más tiempo. Asentí. Ha sido mi plan de contingencia durante unos 3 años. He observado cómo mis padres tratan a Alejandro versus cómo me tratan a mí. Sabía que este día podría llegar. Después de 2 horas de discusión, Montero se reclinó en su silla. Invertimos en ti, Adriana, no solo en la empresa. La marca Sinclair tiene valor, sin duda, pero tú eres la visionaria que la transformó. Intercambió miradas con su equipo. Necesitamos llevar a cabo la debida diligencia en este nuevo enfoque, pero me inclino a redirigir nuestra inversión como usted propuso, con algunas modificaciones para proteger a todas las partes. El alivio me invadió. Gracias. Estaba dispuesto a marcharme sin nada si fuera necesario. Eso no serviría a los intereses de nadie, respondió Montero, y menos a los nuestros. Pero tengo una condición. Debes tener una conversación honesta con tus padres antes de finalizar cualquier cosa. Dales la oportunidad de reconocer lo que están a punto de perder. Quería negarme a ahorrarme el dolor inevitable de esa confrontación, pero sabía que él tenía razón.
Hablaré con ellos esta noche. Después de que los inversores se marcharon, me reuní con mi equipo principal, las personas que ayudaron a construir la empresa junto a mí. No les había hablado antes de mi plan de contingencia, sin estar seguro de si lo verían como una deslealtad hacia el negocio familiar. Siempre me pregunté si tenías una estrategia de salida, dijo Sofía después de que le expliqué la situación. La forma en que tus padres hablan de Alejandro, era solo cuestión de tiempo. Jason asintió. Hemos trabajado contigo durante años, Adriana, no con el nombre Sinclair. ¿Estás diciendo que vendrías conmigo? Pregunté, sorprendido por su apoyo inmediato. En un instante, respondió Natalia. De hecho, ya lo hemos discutido. Pensamos que este día podría llegar, especialmente ahora que Alejandro termina su MBA. Saber que mi equipo se había anticipado a este escenario y ya había decidido seguirme me dio el impulso final de confianza que necesitaba. No eran solo empleados, fueron aliados que reconocieron mi valor incluso cuando mi familia no lo hizo. Esa noche conduje hasta casa de mis padres con una extraña sensación de calma. Durante años había estado luchando por el reconocimiento, intentando demostrar mi valía a través de la dedicación y los resultados. Pero ahora lo entendí, ningún éxito cambiaría la forma en que me veían. Alejandro siempre sería su sucesor elegido, independientemente de su mínima contribución o de mi probada trayectoria. Cuando entré en el camino de entrada, sonó mi teléfono. Era Alejandro llamando desde el aeropuerto. Hola, Maddie, dijo alegremente. Acabo de aterrizar. Mamá dijo algo sobre una gran inversión. Parece que el momento de mi regreso no podría ser mejor. Sonreí para mis adentros. El momento es perfecto, estuve de acuerdo. Te veré mañana en la oficina. Mañana. Lunes. Cuando todo cambiaría. La conversación del domingo por la noche con mis padres transcurrió exactamente como esperaba. Mi madre se sorprendió de que yo siquiera considerara abandonar el legado familiar. Mi padre, siempre pacificador, intentó sugerir un compromiso en el que Alejandro y yo pudiéramos codirigir la empresa. He estado dirigiendo este negocio solo durante 8 años, les recordé. ¿Por qué necesitaría un colíder ahora, justo cuando estamos a punto de expandirnos? Alejandro aporta nuevas perspectivas, insistió mi madre. Y siempre ha tenido la mentalidad empresarial más fuerte de la familia. ¿Basado en qué evidencia? Pregunté, luchando por mantener el nivel de mi voz. ¿Su trabajo de consultoría que dejó después de 2 años? ¿Su MBA que pagué mientras reinvertía mi salario para salvar nuestra empresa? Mi padre parecía dolido. Adriana, por favor entiende, este siempre fue el plan. Alejandro es el primogénito. Tengo 37 años, interrumpí. He aumentado los ingresos de la empresa en un 3000% desde que asumí el control. Aseguré una inversión de $8 millones basada en mi visión y ejecución, pero nada de eso importa porque Alejandro nació primero. Porque es tu hijo y no tu hija. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. No tenían otra defensa que la tradición y la preferencia. Los inversores me respaldan, no el apellido, dije finalmente. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir si quieres reconocer esa realidad o perder todo lo que he construido. Los dejé atónitos en su salón, con una foto familiar de mi infancia mirándonos desde encima de la chimenea. Alejandro, al frente y al centro, yo un poco hacia un lado. Siempre había sido así, me di cuenta. Simplemente no quería verlo. La mañana del lunes llegó brillante y clara. Había concertado que los inversores se reunieran conmigo en la oficina a las 9 de la mañana, sabiendo que mis padres normalmente llegaban a las 8:30 y Alejandro me había enviado un mensaje de texto diciendo que se uniría a su primer día a las 8:45. Llegué a las 7:30,
dándome tiempo para centrar mis pensamientos y prepararme para lo que vendría. Para mi sorpresa, Sofía, Jason y Natalia ya estaban allí, junto con una docena de empleados clave más. ¿Qué están haciendo todos aquí tan temprano? Yo pregunté. Sofía sonrió. Queríamos que supieras que no estás solo en esto. Pase lo que pase hoy, estamos contigo. El gesto casi rompió mi compostura, pero logré sentir agradecido antes de retirarme a mi oficina para revisar mis notas por última vez. A las 8:30 en punto, mis padres entraron, con expresiones tensas pero determinadas. Mi madre estaba vestida formalmente, como para una presentación importante. Mi padre parecía cansado, la discusión de anoche claramente le pesaba. A las 8:42, entró Alejandro, vestido con un traje caro y exudando la confianza casual de alguien que nunca ha tenido que luchar por el reconocimiento. Saludó a empleados que apenas conocía con apretones de manos y declaraciones de lo emocionado que estaba de tomar el mando del negocio familiar. Observé desde mi oficina con paredes de vidrio mientras él trabajaba en la sala, desempeñando ya el papel de director ejecutivo sin haberse ganado ni un solo momento. Mi madre sonrió con orgullo, señalándole varios aspectos de la operación como si fuera un dignatario visitante en lugar de alguien que debería haber estado en las trincheras con nosotros durante los últimos 8 años. Exactamente a las 9 de la mañana, se abrieron las puertas del ascensor y entró Montero con su equipo de inversiones y 2 personas que reconocí como socios del departamento legal de Meridian Capital. La atmósfera en la oficina cambió inmediatamente y los empleados sintieron que algo importante estaba a punto de suceder. Mi madre se apresuró y le tendió la mano. Señor Montero, estamos encantados de que esté aquí. Me gustaría presentarle a mi hijo Alejandro. Montero la interrumpió educadamente pero con firmeza. En realidad, señora Sinclair, estamos aquí para hablar con Adriana. Aunque creo que sería beneficioso para todos ustedes unirse a nosotros en la sala de conferencias. Había llegado el momento del ajuste de cuentas. La sala de conferencias se sintió cargada de tensión cuando todos tomaron asiento. Mis padres y Alejandro a un lado, el equipo de inversiones al otro, conmigo en la cabecera de la mesa. Años de dinámica familiar tácita estaban a punto de chocar con la fría realidad empresarial. Montero abrió su maletín y sacó varios documentos. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. La inversión de Meridian Capital fue aprobada en base al liderazgo y la visión de Adriana para esta empresa. Nuestra diligencia debida se centró en su trayectoria, su equipo y su estrategia de crecimiento. Alejandro se removió incómodo en su asiento. La sonrisa de mi madre se volvió fija. Desde la conversación del viernes por la tarde, continuó Montero, hemos tenido que reevaluar nuestra posición. Ha quedado claro que puede haber alguna discrepancia en las expectativas sobre el futuro liderazgo de la empresa. Mi padre se aclaró la garganta. Siempre hemos imaginado a Sinclair Fine Foods como una verdadera empresa familiar, en la que nuestros 2 hijos aportan sus fortalezas únicas. Con el debido respeto, señor Sinclair, intervino Diana Torres. Nuestra inversión se basó en la continuidad del liderazgo. Adriana ha demostrado una perspicacia comercial excepcional, haciendo que esta empresa esté al borde de la bancarrota hasta convertirse en un contendiente nacional. Cualquier cambio significativo en ese liderazgo representa una alteración material de nuestro acuerdo. Alejandro se inclinó hacia adelante. La confianza en su voz contradecía su total falta de participación en la empresa durante los últimos 8 años. Puedo asegurarles que mi Executive MBA y mi experiencia en consultoría me califican bien para... ¿Para hacer qué? Preguntó Montero sin rodeos. ¿Para reemplazar a la persona que salvó esta empresa? ¿Quién aumentó su valoración en un 3000%? ¿Quién aseguró esta inversión en primer lugar? La habitación quedó en silencio. El rostro de mi madre se había puesto pálido, sus ojos moviéndose entre Alejandro y Montero. Tenemos una propuesta,
anunció Montero, deslizando una carpeta hacia mis padres. En realidad, hay dos opciones. Te sugiero que las revises detenidamente. Mis padres abrieron la carpeta con manos temblorosas. Dentro había dos documentos legales. El primero describía el acuerdo de inversión original, pero con un lenguaje explícito que garantizaba que yo seguiría siendo director ejecutivo durante un mínimo de 5 años, con Alejandro limitado a un rol no ejecutivo. El segundo documento era algo completamente distinto, una hoja de términos para una inversión de $10 millones en una nueva empresa, que yo fundaría y dirigiría, sin conexión alguna con el nombre Sinclair o la propiedad familiar. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, su voz apenas era más que un susurro. Seguro, respondí con calma. En caso de que todavía no entiendas qué es lo realmente valioso de esta empresa. Alejandro agarró el segundo documento y su rostro se sonrojó mientras escaneaba su contenido. ¿Estás amenazando con iniciar un negocio competidor? ¿Tu propia familia? Estoy protegiendo el valor que he creado, lo corregí. Valor en el que no participaste en la construcción. Alejandro, ¿dónde estabas cuando yo dormía en un catre en el almacén para hacer la nómina? ¿Cuándo entregaba personalmente los pedidos porque no podíamos pagar los gastos de envío? ¿Cuándo rediseñaba toda nuestra línea de productos mientras trabajaba en la caja registradora? Mi madre parecía afligida. Adriana, no es posible que tengas la intención de abandonar tu legado familiar. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Entró Sofía, seguida de Jason, Natalia y al menos otros 15 empleados, muchos de los cuales llevaban años en la empresa. Disculpen la interrupción, dijo Sofía con voz clara y segura, pero queríamos dar a conocer una cosa. Si Adriana se va para montar una nueva empresa, nos vamos con ella. Todos. La sala estalló en susurros. Mis padres miraron con incredulidad a los empleados reunidos, el corazón palpitante de la empresa que creían controlar. La elección es tuya, dije en voz baja. Reconozca lo que he construido y quién lo construyó, o míreme alejarme con todo lo que hace que esta empresa sea valiosa. Durante casi 10 minutos, el único sonido en la sala de conferencias fue el movimiento de papeles mientras mis padres y Alejandro examinaban los documentos que tenían ante ellos. Montero y su equipo esperaron pacientemente. Los empleados que habían venido a acompañarme permanecieron en los bordes de la sala, un recordatorio visual de donde residía el verdadero valor de la empresa. Finalmente, mi padre suspiró profundamente y empujó el primer documento. Firmaremos este, dijo, con la voz cargada de derrota. Adriana permanece como directora ejecutiva. Los labios de mi madre estaban apretados formando una fina línea, pero ella asintió con la cabeza. Alejandro parecía conmocionado y su futuro cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Una elección acertada, dijo Montero, indicando a su equipo legal que finalizara el papeleo. 2 horas más tarde ya estaba hecho. La inversión procedería con protecciones explícitas para mi posición. Alejandro se uniría a la empresa como vicepresidente de desarrollo comercial, un rol con límites claros y una estructura jerárquica que lo posicionó debajo de mí. Mis padres pasarían a ser embajadores de la marca y se alejarían por completo de las operaciones diarias. Eso fue hace 6 meses. Hoy en día, Sinclair Fine Foods está prosperando. Nuestra expansión nacional está adelantada a lo previsto y nuestras nuevas líneas de productos han superado las proyecciones de ventas en un 40%. Desde fuera parecemos una conmovedora historia de éxito de un emprendimiento familiar. La realidad es más complicada. Mantengo una relación estrictamente profesional con mis padres y Alejandro. Nuestras interacciones son cordiales pero se limitan a asuntos comerciales. Asisto a las obligatorias cenas familiares en días festivos, pero ya no busco su aprobación ni su reconocimiento. Algunas heridas no sanan, simplemente se vuelven parte de quién eres.
La traición me enseñó algo valioso: mi valor no está determinado por el reconocimiento de mi familia. Mi verdadera familia es el equipo que estuvo detrás de mí ese lunes por la mañana, listo para alejarse de la seguridad en aras de la lealtad y la justicia. Puede que lleve el nombre de Sinclair en mis tarjetas de presentación, pero mi verdadero legado es enteramente mío.